Buenas tardes, este video corresponde al foro 6 de la materia Práctica Educativa 4 y tiene por objetivo establecer ciertas reflexiones sobre el transcurso de la práctica y la residencia docente de este año. En primer lugar, quisiera hablar de los objetivos de la práctica y que en mi caso se han cumplido bastante generosamente. Considero que he tenido una transformación desde que entré en la cursada del primer año, ni hablar, pero a partir de este año también a dar clases. Este año me tocó evaluar también a los alumnos directamente porque la docente conformadora me pidió que las evaluaciones las hiciera yo de los temas que estaba dando. Entonces creo que fue muy significativa la transformación como docente en el rol docente durante el transcurso de la residencia. También tuve que acrecentar las capacidades para dictar clases. Durante la primera etapa me costó mucho llegar a lograr los tiempos entre lo planificado en mis propuestas áulicas y lo que transcurría en el aula. Las primeras dos clases fueron un poco frustrantes porque no llegaba a dar todo el contenido planificado y es una escuela de adultos en la que los estudiantes no deben llevarse tareas para hacer al hogar por disposición de la dirección, del grupo docente. Entonces se trabaja todo en el aula. El hecho de no poder complementar en la casa esa labor que nos había faltado hacía que tuviera que reformular y reorganizar el tema para poder llegar al objetivo de evaluar cuando sea el momento. También estuve registrando todas mis experiencias a través del taller de sistematización. En un principio fue bastante difícil, me cuesta mucho escribir sobre mí y hablar a otro y compartir mis sentimientos, sabiendo que va a haber otra persona que las va a leer. Por ahí sí soy de escribirlo para mí de forma personal, pero sabiendo que iba a ser algo público, que iba a tener acceso de muchas personas, me costó bastante arrancar, pero cuando fue transcurriendo el tiempo, le encontré el propósito de poder reflexionar, de poder pensar, de poder poner en frío lo que por ahí uno va decidiendo en el aula y así poder organizarse mejor también. Eh, de acuerdo a la relación residente-conocimiento-enseñanza, creo que no tuve dificultades para aprender los temas, porque aparte me tocó historia contemporánea, ya sea las presidencias radicales, el peronismo, hasta 1976 el golpe de Estado. Entonces era historia reciente que yo tenía muy presente, que me había gustado leer, investigar. Entonces no fueron temas con respecto al conocimiento que me costaron. Lo que sí me costó fue poder implementar nuevas herramientas en el aula, porque bueno, como es una escuela de adultos, eh, por ahí estaban acostumbrados a la clase tradicional, un texto, una explicación, preguntas, se terminó la clase y volvemos a la clase que viene y después se toma un examen escrito oral desde ese tema y ya está. Entonces, vi que los alumnos se interesaron mucho cuando construimos una primera línea del tiempo y que les fue útil, y entonces a la unidad siguiente traté de implementar la línea del tiempo y también fichas de estudio y también que por ahí pudieran trabajar con infografías. Ellos en general trabajan en otras materias haciendo infografías sobre los temas, pero no se aplica mucho en historia. Entonces fue toda una novedad en el aula y los alumnos respondieron muy bien. Era un grupo muy pequeño de 6 alumnos, 7 a veces porque hay mucho ausentismo. En realidad tendría que ser una plantilla de 7, pero siempre había algún alumno que estaba faltando, entonces no podíamos complementar todo, pero eh, sí pudimos trabajar con mucha predisposición de ellos. Tenían muchas ganas de trabajar, muchas ganas de aprender, le interesaban los temas. Entonces eso facilitó también mucho que se pudiera dar en el aula un debate, que se pudiera dar en el aula la conversación sobre los temas, que ellos también trajeran al aula lo que conocían, lo que habían visto, lo que habían escuchado. Para implementar un poco el tema del aula invertida, les daba todas las clases diferentes documentales o podcasts que podían escuchar o ver. Si bien no era obligatorio para ellos hacerlo, sí muchos lo hicieron y realmente contribuyó a la explicación que yo desde mi punto podía darles sin tanta experiencia. En el balance general me parece que fue muy positiva la residencia, en mi caso. Es lo que me gustaría hacer, ser docente, me veo delante del aula, me veo preparando temas, realmente volví a mi casa muy feliz
Y en la escuela me recibieron con mucha alegría los alumnos. Yo ya había estado con ese grupo todas mis prácticas anteriores, porque como es una escuela nocturna, es la única que yo puedo acceder sin dejar de trabajar, entonces ya nos conocíamos y me recibieron con muchísima alegría. Me hicieron una despedida en la semana que terminé. Entonces fue una experiencia realmente muy positiva. Me encantaría trabajar como docente. De hecho, acá en Córdoba ya nos estuvimos anotando en la LOM para el año que viene y ojalá pueda conseguir, aunque sean horas suplentes, porque realmente es algo que yo quiero hacer, que me gustaría hacer. Eh, Tengo por ahí que aprender a organizarme mejor, aprender a organizar los tiempos de otra manera para que no me vuelva a pasar lo que me pasó al principio de la residencia, prestarle más atención a lo que es la reflexión sobre sí misma, sobre las clases. eh, y me gustaría como propósito, sí, alcanzar la docencia como modo de vida. Me encantaría agradecerle a mi familia, primero que nada, porque se banca que yo me levante a las 5 de la mañana a estudiar y por ahí no tenga ganas de hacer demasiadas actividades nocturnas, me tienen paciencia, me acompañan. Después a cada uno de los docentes de la práctica, sobre todo al profe Juan, que me ha tenido también mucha paciencia, por ahí yo he tenido muchas dudas. Ha sido un tema el de las ayudantías, porque en la escuela no se utilizan afiches, no se utilizan mapas, entonces era muy difícil que llegar a congeniar con la docente qué era lo que yo podía hacer. Y el profe por ahí me fue orientando también el año pasado y este año, bueno, fue más simple. Y también a la profe del taller de sistematización, porque realmente en las correcciones nos daba devoluciones que eran realmente significativas y nos permitían avanzar en el proceso. Sin mucho más, creo que ha sido un año totalmente positivo y espero ver los videos de mis compañeros.